Hola, mi nombre es Daniel Rodríguez, soy socio de CMS Colombia y agradezco a nuestra invitada por ser parte de este nuevo episodio de Dion Plus Podcast. Este es un espacio en el que conversamos con líderes empresariales, expertos y representantes de distintas organizaciones. En CMS estamos comprometidos con construir culturas corporativas más diversas, humanas e inclusivas, Bruna. Y con un especial foco en América Latina, en donde tanto lo necesitamos. Y hoy vamos a conversar con Bruna Moreira, VP Head para la TAM de Gestión de Riesgos de Terceros de BNP Paribas, quien es hoy una destacada profesional del sector financiero en una de las entidades financieras más importantes del mundo. Bienvenida, Bruna, y muchas gracias por regalarnos tu valioso tiempo para este espacio. Querida Bruna, cuando hablamos de diversidad e inclusión, yo pienso en cómo nosotros como organizaciones abordamos las diferencias entre individuos y fomentamos un entorno en el que todos nos sintamos valorados e incluidos. Y especialmente pienso en cómo hacemos para que los miembros de esta comunidad reconozcamos y valoremos las distintas características y experiencias que todas las personas en nuestras organizaciones, que somos todos diversos, somos todos distintos por naturaleza, aportamos al grupo como un todo. Y no somos por ello mejores ni peores, solo diferentes. Y desde nuestra propia raza, etnicidad, género, edad, orientación sexual, estado socioeconómico o discapacidad, desde nuestras propias diferencias, derivadas de experiencias de vida, educación y antecedentes profesionales únicos y distintos, desde nuestra propia diversidad cognitiva y yo diría desde la forma única e irrepetible en que cada uno de nosotros resolvemos los problemas y pensamos. Y entonces para mí todos debemos aportar desde nuestros propios lugares y espacios, Bruna, a crear un entorno en el que cualquier individuo o grupo que sea parte de nuestras empresas se sienta bienvenido, respetado, apoyado y valorado tal como es. Y creo, Bruna, que si trabajamos con esfuerzo, dedicación, foco y constancia, vamos a lograr una cultura, un ambiente, un espacio en donde los individuos nos sintamos parte integral del grupo. Finalmente, debemos entender y convencernos inequívocamente que esta tarea trae beneficio para todos sin excepción, porque los equipos diversos dan perspectivas distintas que pueden llevar a soluciones más creativas y más efectivas y en últimas yo diría a mayor innovación y desarrollo, mejor toma de decisiones, solo para mencionar un par de ejemplos. Por eso, querida Bruna, estamos haciendo entrevistas periódicas a diferentes personas, líderes, para que nuestros invitados nos cuenten su propia historia y podamos aprender de esa historia. En mi caso, lo que me ha llevado a hablar de este tema, como te lo he dicho en el pasado, de manera totalmente intuitiva, porque sé muy poco y estoy aprendiendo en este camino que he emprendido hace unos años, es el sueño de que mis hijos, Jerónimo y Adelaida y su generación, vivan en un mundo sin discriminación y exclusión, porque creo desde lo más profundo de mi vientre y mi corazón, Bruna, que el mundo sería mejor si logramos eso. Sueño como papá, en suma, que mis hijos sean felices existiendo como ellos son y les recuerdo todos los días de manera expresa que los amo con mi vida entera como son. Pues bien, tuve el privilegio de conocer a Bruna en la bella ciudad de Sao Paulo, desde donde estamos grabando hoy en persona este podcast. La conocí en un desayuno de conferencistas de un gran evento. Y la vida, como un regalo, me sentó a su lado en la mesa y terminamos hablando de su historia de vida. Y yo confieso que después de oírla, sentí que mucha gente en el mundo merecía oír también su historia, porque creí entonces, como creo hoy, que nadie podría privarse de ese privilegio. Y acá estamos, querida amiga, gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. Con esta larga introducción, comencemos con tu historia. ¿Podrías comenzar por contarnos un poco sobre tu infancia para que quienes nos oyen la conozcan?
Dani, muchas gracias. Fue un placer conocerte en este desayuno. Yo creo que era para suceder, ¿no? Que tú supieras mi historia y que yo ganara la confianza de contar mi historia en otros lugares que no fueran solo en mi espacio de trabajo, porque tengo una cierta dificultad en hablar en público, no es algo que me guste mucho, pero como decía, yo no sé decir no a ti. Entonces es un gusto estar aquí hablando contigo. Am, yo soy de una ciudad muy pequeñita en Bahía, que es un estado de Brasil, un departamento de Brasil, en una región que es semiárida. Entonces hay mucha pobreza, o había mucha pobreza cuando yo nací. Yo tengo 42 años. Yo soy hija de una ama de casa, semi-analfabeta. Analfabeta, sí. Y mi papá es policía, era policía, ¿no? Mi papá es fallecido hace 10, 15 años más o menos. Se jubiló como policía. Y bueno, familia muy sencilla, ¿no? Mis papás invertían mucho en la educación mía y de mi hermano, porque mi papá creía mucho que la educación nos iba a sacar de esta situación. Em, entonces, en unos momentos yo estudiaba de beca porque mi papá iba, hablaba con las personas, mira, mis hijos, tengo esta niña que estudia mucho, que es muy inteligente. Entonces, yo estudié de beca unos años, otros años yo estudié, mi papá intentaba pagar y no lograba, pero los directores de la escuela eran muy buenos conmigo y me dejaban estudiar ahí sin pagar al fin. Eh, y ahí mucha gente iba apoyando, ¿no? Cuando mi papá no podía comprar los libros, siempre había alguien que apoyaba. Am, la vida era muy sencilla a punto de que te comento, mi casa, el piso, no teníamos piso en la casa, ¿no? Era algo como, no sé cómo se dice. Tierra, de tierra. No era tierra, pero había como cemento, Ok, como... seis. eh, y, y las paredes tenía tantas grietas que daba para ver la casa del vecino. Ah, no teníamos baño en casa, entonces era un baño comunitario con los vecinos y familiares que vivían cerca. En eso, mi papá siempre me puso esta idea de que la educación es súper importante y eso me llevaría a, a lograr, ¿no? A salir de la situación en mi ciudad. Entonces me acuerdo cuando era muy pequeñita, mi papá me decía, eres muy buena estudiando, entonces, ¿por qué no te compro unos libritos así? Se llamaba Speak Up. Entonces, tú me preguntas, yo me acuerdo, tú me decías, ¿cómo hablas bien español? Y yo decía, bueno, aprendí sola. Y perdón, te interrumpo, esa fue la primera, toda esta conversación en donde dos personas se sientan en una mesa, no se conocen, y la primera conversación fue cuando empecé yo a tratar de hablar portugués, que no puedo, y hablamos, y de golpe me respondiste en español y hablabas también, y le pregunté, oye, ¿por qué hablas español también? Y ahí comenzó tu historia. ¿Sí? Así es. Pues bien, no hablo perfecto, pero me defiendo. Aprendí sola en estos libritos de Speak Up, inglés en español. Entonces, y había los casetes. Sí. Entonces mi papá ponía ahí, yo era muy dedicada en los estudios. Obviamente solo estudiando en los libros no se aprende, entonces estábamos bromeando de que se aprende español con novios. Así fue conmigo también, no fue distinto. Con las amistades y noviazgos que tuve luego de ir a estudiar en la universidad, en la capital, porque finalmente ahí salí con 16 años. Yo terminé mis estudios, no sé cómo se dice en español, cuando tú terminas los estudios y vas a la universidad. De bachillerato, Ex- bachillerato. bueno, por ahí a los 17, yo terminé a los 16, eh, yo cumplí 17 en febrero, entonces ahí estaba ya eh, la primera universidad que yo hice fue comunicación, Ok. luego derecho. Entonces comunicación hice en Bahía y derecho en São Paulo. ¿Y, y terminaste comunicación o Yo, comenzaste? yo no saqué el diploma porque faltaba la, ¿cómo se dice? La pasantía Ok. que era mandatoria.
Y ahí, bueno, yo estaba en un momento que con dificultades económicas y tenía que salir de Salvador, la capital de Bahía, ir a São Paulo, porque sabía que si yo quedara en Salvador, yo quería ser una ejecutiva. Y en Salvador las posibilidades eran más pequeñas de eso suceder. Entonces me fui y ahí, Dani, es donde están las oportunidades. Tú no puedes ser solo talentoso y tener ganas de salir adelante y estudiar mucho y trabajar mucho. Hay que tener personas en el camino que hacen una apuesta en ti, que te den la oportunidad. Porque yo tuve una jefa en el primer banco de inversión donde yo estudié, que cuando hice las entrevistas, yo hice en español, en inglés, y en ese entonces yo hablaba bien italiano, porque tenía un novio italiano y practicaba el italiano, entonces hablaba bien. Entonces hice la entrevista en los 3 idiomas y fui muy sincera. En ese entonces, diploma era muy importante. Y yo no tenía los diplomas de inglés, no tenía diploma de español, no tenía diploma de italiano. Y de la universidad yo no tenía el diploma. Entonces, ¿qué hice? La universidad me dio toda la documentación de hasta donde fui sin la pasantía mandatoria y ellos me aceptaron en este trabajo, en este banco suizo, donde yo trabajé por 9 años y aprendí el básico de mi carrera. Y fue ahí también que yo tuve mi primera oportunidad como líder. Una pregunta, esto es fascinante y es una pregunta que espero una respuesta muy corta ¿es correcto asumir que la inmensa mayoría de las personas que nacen o que nacieron y crecieron en la comunidad en donde tú estuviste o en general en comunidades vulnerables de Brasil y América Latina no logran salir de allí y de alguna forma se perpetúan en un círculo vicioso por generaciones? Yo te digo que hoy en día con los programas de diversidad y también hay gobiernos que invierten en nuestra región, eso sí cambió mucho, pero en su momento, claro que es aún difícil, obviamente, pero no tanto cuando yo era niña, ¿no? y joven y estaba por salir a la universidad. Y ahí simplemente de eso, digamos, en esa época que, digamos, era digamos, complejo, pero si hay alguien oyéndonos, Bruna, que tuviera circunstancias similares de alguna forma, porque, por ejemplo, venga o pertenezca a una comunidad socioeconómicamente vulnerable o un entorno económico deprimido, ¿podrías compartirnos cuáles crees tú que fueron los factores que explican que tú hayas salido de allí y hoy seas una alta ejecutiva de un banco muy importante? Oportunidades. Y ahí te voy a contar las oportunidades de la gente que me apoyó durante el camino. Solo ser talentoso y solo trabajar duro no es suficiente. Tiene que tener personas en tu camino. Porque como mujer nordestina, se dice eso, nordestina, norestina, yo tenía un acento muy fuerte. Y al tener el acento muy fuerte en São Paulo, yo sufrí un poquito de prejuicio. Había muchas personas que dudaban de mi capacidad por el acento que yo tenía. Entonces es muy importante tener gente que te apoye en el camino y que cree en tu potencial. Entonces, ¿qué digo? Bueno, estudiar y trabajar fuerte, esto siempre vamos a tener que hacer. Las empresas como la que yo trabajo, que invierten en el social, ¿no? Que tienen proyectos que apoyan niños, desde la parte de educación, de mentorías, yo pienso, wow, si yo llegué hasta donde yo llegué sin estos programas, yo me imagino cómo sería si sería menos doloroso. ¿Menos difícil? Menos sin dolor. Sí, menos doloroso. Menos doloroso el camino. Porque BNP, por ejemplo, tiene proyectos de mentoría con niños. Yo ya fui mentora de niños. Apoyan proyectos donde el niño no solo tiene tiempo en estas ONGs donde
desarrollan la parte técnica, la parte de estudios, pero tiene apoyo psicológico para los niños y para su familia. Yo vengo de una familia que lamentablemente el alcoholismo era muy fuerte. Entonces, yo siempre digo, mis papás en alcohol son una cosa y con alcohol otra cosa. Entonces, tener este apoyo psicológico, no solo para los niños, pero también para los papás, como algunos de los proyectos que BNP Paribas apoya, yo pienso, wow, a mí me gustaría de tener eso. Es importante que las empresas inviertan en... Te voy a dar otro ejemplo. Mi dentista. Yo elegí mi dentista porque él apoya, él tiene una ONG donde él transforma la sonrisa de las personas. Alguien puede pensar, wow, pero es solo la apariencia física. Te voy a contar lo que me pasó. Nosotros cuando vivimos en la pobreza no tenemos dinero ni siquiera para el básico. Imagínate para ir a un dentista. Entonces toda mi vida yo no fui al dentista. Y ahí con unos 18, 19 años me perdí un diente acá atrás. Y eso yo solo fui tratar después de adulta y con este dentista. Y sigo en tratamiento con él. Entonces él tiene este proyecto, o sea, tu apariencia física, cómo te ves, esto es muy fuerte en la vida de las personas de donde yo vengo. La apariencia es importante, sabemos. Entonces, este es otro proyecto que yo veo que va más allá, ¿no? No solo hago mi trabajo, yo hago también algo para contribuir con la comunidad. Y ahí, perdón, te interrumpo, hace poco hicimos uno de los eventos bellísimos que hicimos presencial con más de 80 personas en Bogotá de diversidad. Fue un tema de diversidad del que no se habla mucho, pero tú lo acabas de tocar y es el tema de salud mental, de bienestar empresarial y salud en los profesionales que además tenemos alto nivel de estrés. Y trajimos una persona maravillosa que venía de hacer un evento muy grande en Sao Paulo, por cierto, y después en Santiago de Chile, y él cuenta su historia, una historia de una persona que teniendo todas las oportunidades, un poco a diferencia de lo que tú cuentas, él nació con todas las oportunidades que uno puede imaginarse. Y es muy lindo el podcast y para quienes puedan verlo, de Álvaro Peña, él cuenta cómo tuvo un momento en el cual se rompió su vida y tuvo unos intentos suicidas. Y él empieza a contar su historia muy linda, que al final es como tú mencionabas el tema del apoyo psicológico, porque la ayuda no solo económica, tú mencionabas que es tener el apoyo de psicólogos para los padres, para los hijos, para el entorno, porque al final eso hace toda la diferencia, no es un tema de dar dinero. Tú, digamos, ya mencionaste que te encontraste con obstáculos en tu camino. Tú decías, por ejemplo, el tema del acento. Todos los países, eso que ustedes viven, lo viven las personas en Europa que tienen, de zonas que tienen acentos distintos, porque el que es diverso, el que es distinto, el que habla distinto del lugar en donde hay que estar, tiene unos obstáculos. ¿Qué otros obstáculos te encontraste tú en tu camino profesional derivados de tu origen socioeconómico, no de ti, sino de donde tú venías? Conectarse con personas es importante en el ambiente laboral. Tú no logras nada si no te conectas. El network es importante. Entonces el acento como que me distanciaba un poco de esta conexión, porque la gente lo veía, es distinto, no me gusta, no, o sea, yo llegaba a escuchar algo como esta baiana logró esta posición acá, cómo logró estar aquí con nosotros, ¿no? Y ahí tú puedes imaginar las suposiciones que hacían. Entonces, ¿qué hice yo? Aproveché lo que aprendí en la Universidad de Comunicación. Hay una clase que se llama prosodia y ahí aprendemos a neutralizar el acento. Entonces yo digo, bueno, voy a tener que neutralizar mi acento para acercarme más a estas personas. Entonces ahí
empecé a hacer unas técnicas. Hasta hoy yo no logro volver a mi acento original porque yo quedé tanto tiempo haciendo eso que, y eso sí, bueno, para bien o para mal, me aproximó de las personas. Con el fin, las personas fueron viendo mi trabajo también y que las diferencias realmente importan, ¿no? Porque yo vine de donde vine con la carga socioeconómica, con diferentes visiones. Yo siempre tuve opiniones muy fuertes porque tú pasas por tantas cosas en la vida y obviamente no vas a aceptar cualquier opinión o cualquier suposiciones de temas. Siempre dicen, né, lugar de fala em português. Eu não sei como se diz isso, quando tu tens esse lugar de habla. Sí. Entonces yo podría hablar de temas de mi región y de la situación como viven las personas ahí, porque soy de ahí, viví eso. Y acá en São Paulo, especialmente cuando estamos hablando de banco de inversión, las personas por lo general están muy lejos de esta realidad y a veces suponen cosas que no son. Entonces, bien, para llegar donde yo llegué, conexión, network es importante, apoyo de los líderes. Entonces, esta mi primera jefa me apoyaba muchísimo y yo tenía una opinión súper fuerte. Me encantaba que cuando yo no estaba de acuerdo con algo que ella hacía o hablaba, aún así me respetaba, me dejaba hablar. Pero obviamente, a lo largo de los años y las experiencias donde yo pasé, obviamente encontré, especialmente con hombres, que no aceptaban que yo tuviera una opinión distinta, ¿no? O que opinara en determinados asuntos, especialmente si la persona era de una jerárquicamente superior. Ahí, perdóname, tú mencionas un tema que es muy importante y es el tema de género. Yo tengo que confesar con algo de vergüenza que nunca me preocupó el tema de género, primero porque en el ambiente en que crecí nunca sentí ni hubo ningún tipo de discriminación por género. Es decir, en donde crecí tanto a nivel escolar como familiar, jamás hubo la sensación de que hubiera un tema, o sea, que la diversidad de género, ser hombre o mujer, generara ningún efecto, ni negativo ni positivo, por cierto. No era mejor ni uno ni el otro. Pero te confieso, y es la parte un poco triste, que desde que fui padre de una niña, por primera vez en mi vida, cuando nació mi bella Adelaida, empecé a darme cuenta de ese tipo de cosas y hoy en día muero de la tristeza que hoy, 2025, sigamos todavía hablando de diversidad. No deberíamos seguir hablando de diversidad en un mundo en donde es mayoritariamente de mujeres y en donde tenemos ejemplos extraordinarios de tantos aprendizajes que tenemos de unas mujeres espectaculares en el mundo. ¿Cómo podemos? Tú mencionabas que tú sentías que a veces podía haber una especie de discriminación por ser mujer. ¿Cómo puede pasar eso y todavía tú sientes que existe eso en el ambiente laboral actual? Bueno, es que ahora yo estoy en un lugar donde me siento así, cómoda. Mi líder es hombre, es un francés. Y te digo que es la mejor experiencia de mi vida trabajar con él, porque está siempre ahí. Y no, bueno, él es el CEO de la compañía, entonces puedes imaginar tanta gente por debajo de él, ¿no? Y muchas mujeres. Y la opinión es unánime. La forma como él trata, como nos escucha, no nos corta. Eso para una mujer que ya pasó, creo que todas las mujeres ya pasaron por eso. Estás en una charla, te cortan. Y ahí obviamente te pierdes en lo que estás hablando. También hay, cuando estás hablando en una reunión y viene un hombre y habla básicamente la misma cosa con otras palabras y asienten con el hombre, pero cuando tú estabas hablando, no es importante.
Entonces, hoy en día, si yo hablo de mi experiencia en mi trabajo hoy, es muy distinta de varias experiencias que viví antes. Y es triste. Eso viene desde mi infancia. En Bahía, en esta región de donde yo vengo, las mujeres que están acostumbradas, en su gran parte, se embarazan muy temprano, a los 12, 13. Ahí se ven dependientes de un hombre, no trabajan y cuidan de los niños en la casa. Para eso yo digo, mi papá no era machista, al contrario, me decía, ves esa realidad, yo no quiero que tú pases por eso. Entonces estudies mucho, prepárate mucho. Y me acuerdo bien que él me dijo así, porque el día que tú no quieras, la persona con la cual estás como un compañero, como un marido o lo que sea, que estés en tu casa porque la casa es tuya, tú dices, puedes salir, por favor. Y me acuerdo que mi primer matrimonio, yo estoy en el segundo, sucedió exactamente así. Porque yo digo, bueno, ya no funciona, por favor, puedes dejar mi casa. Mi casa. Entonces, esta independencia fue, entonces, el primer apoyo que yo sentí fue de mi papá en eso, de que yo sea independiente, no dependa de un hombre. Y también mi papá me enseñó a no bajar la cabeza, a estar ahí, no tener miedo, al hablar con quien fuera. Entonces siempre expresé mi opinión y ahí encontré estas dificultades, pero si tú me preguntas hoy en día, hoy eso existe, yo creo que hay mujeres que aún están pasando por eso. Yo digo que la cultura donde yo trabajo hoy no permite este tipo de cosas. Entonces es espectacular. Eso es espectacular y me da una luz de esperanza, querida Bruna. Yo, de nuevo, y esto es, tengo que, de nuevo, em, con algo de vergüenza, pero algo de legitimidad también. Y es que cuando mi hija tenga mi edad, yo espero que ya este tema no exista, esta discusión, porque me parecería, Yo estoy positiva, yo también creo, siento que hemos avanzado mucho. mucho. Eh, ahora, una pregunta que te voy a hacer es, tú decías que hoy en día hay más apoyos, más facilidades, un entorno mejor en el que tú y yo nacimos. Yo siendo mucho mayor que tú, pero ni te hablo en mi época. O sea, esto va cambiando por generaciones. Pero por otra parte, al final yo he tenido la sensación, Bruno, en la vida, que todo lo que nos va pasando nos va formando, las dificultades que nos enfrentamos nos dejan cosas buenas. Es decir, somos el Por resultado supuesto. de eso también. Sí. ¿Cómo sientes tú que tu origen ha influido e influye hoy en día en la manera en que enfrentas los retos laborales y personales? Es decir, tú hoy en día eres lo que eres por lo que has vivido. Algo muy bueno tiene que quedar de todo eso. Sí, tiene. Eh, Algo que jamás voy a dejar de hacer es dar oportunidades a la gente como me dieron. Por ejemplo, mi equipo es todo diverso. Yo tengo, acá en Brasil son 5, entonces tengo un muchacho que empezó por un programa de diversidad del banco. Hay un programa de diversidad enfocado en pardos y personas pardas y negras. Su primer trabajo. Te comento que él empezó como pasante y ahora ya es, ahí era pasante, era tan bueno para que veas como la diversidad espectacular. Pasante, en un año fue promocionado recibió una promoción, quedó analista junior y ahora es analista pleno. Tengo una otra niña que era muy jovencita, era aprendiz de HR. Y ahí cuando estaba por terminar su aprendizaje, yo dije, quiero en mi equipo. Hoy es pasante en mi equipo y está espectacular. Me encanta que ella venga porque tú sabes que Third Party Risk Management es un tema que es demasiado complejo, ¿no? Entonces, yo trago no quiero experiencia, quiero soft skills.
Mm. Quiero gente que esté dispuesta a trabajar, que quiera seguir adelante en la vida, que tenga compromiso con el trabajo. Yo enseño todo. Entonces enseñé este muchacho, Igor, ¿no? Y luego Igor entrenó a Mayara. Espectacular. Y Mayara me llega, Bruna, tengo esta situación así, así, así. Yo pienso que es así, así, así. Es cierto, Daniel. Yo me quedo así. Es cierto. Y a veces yo estoy explicando algo a ella de algún caso que estamos viendo y ella dijo, pero tiene eso y eso también. ¿Lo hago ahora? Muy bien, ayer mismo pasó eso. Ahí tiene otra muchacha que coincidentemente es de la región donde yo vine. Está conmigo también, es analista pleno. Ingresó año pasado como analista pleno. Ahí tengo, mi especialista es buenísimo en todo lo que es data analysis, es perfecto. Y bueno, ahí hay otros, formamos personas que van para otras áreas del banco, ¿no? Entonces había un muchacho también que estaba ahí conozco y hacía KYS, después fue a hacer KYC. Y con eso yo doy oportunidades, participo de grupos de afinidades dentro del banco. Hay un grupo de mujeres, hay otro de la comunidad LGBTQIA+, yo soy aliada de ellos. Hay otro grupo de raza, hay otro grupo son 5 grupos de origen socioeconómico vulnerable. ¿Por qué yo participo como aliados en todos? Porque no necesariamente soy de estas comunidades. Yo me reconozco como parte, sí, y soy mujer, pero soy cis y mi orientación sexual, yo soy heterosexual. Pero estoy como aliada en porque quiero que yo como miembro del liderazgo, otras personas vean y hagan lo mismo. Todos estos grupos de afinidades en el banco, por ejemplo, tienen un sponsor que es miembro del comité ejecutivo. Espectacular. Entonces, eso es importante. Lo que yo hago hoy, lo que aprendí, ¿no? Porque sufrí mucho yo quiero que alguien crezca, pero no tenga que pasar por tanto sufrimiento, por el mismo sufrimiento que yo pasé hacia atrás. Entonces, para mí, por ejemplo, yo no me importo si empiezan a trabajar a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Todos los miembros de mi equipo tienen horas distintas de acuerdo con lo que es mejor para ellos. Si están estudiando o no. Entonces, eso yo veo. Las dificultades que yo tuve, las cosas que yo pasé, yo obviamente intento, porque no somos perfectos, hacer con que mi equipo no pase por las mismas cosas que yo pasé. Espectacular, fascinante porque esto genera unos impactos multiplicadores. Seguramente ellos con tu liderazgo lo van a hacer. Ahora, una pregunta que uno se hace es que si esto que tú ves, que pasa en BNP Paribas, que es uno de los bancos más importantes del mundo y que habla muy bien del banco y sus líderes, la pregunta es si tú sientes que en el mercado de América Latina está pasando ya en compañías importantes que son muy locales, es decir, no los BNPs globales, sino ¿tú qué sientes de eso? Honestamente, hay mucho que mejorar. Porque ahí de nuevo tengo que hablar de BNP. BNP tiene acciones concretas, ¿sí? Tenemos un programa, por ejemplo, que si somos invitados, aunque sea el CEO, a un panel, y vamos a poner ahí que son 3 personas, los 3 son hombres. Nosotros en el banco tenemos la siguiente decisión. Ok, no voy y doy el espacio para una mujer, ¿no? En el caso de un compañero, un líder que es hombre, o no voy, porque si hay solo hombres, no voy. Entonces hay acciones concretas, tenemos KPIs, tenemos cosas. Yo veo que en algunas empresas van a las redes sociales a hablar mucho de diversidad y queden en la charla, en la habla solamente. Hay que tener acciones concretas. Hay que tener acciones concretas incluso para después ir a las redes sociales y decir los resultados de esas acciones concretas. Entonces yo te digo, sí mejoramos mucho, creo que diversidad e inclusión es algo que está siendo hablado
empresas pequeñas, medias y grandes, pero aún así, y ahí yo te voy a hablar de nuestro programa de Third Party Risk Management, de Know Your Supplier. Cuando vamos a evaluar un proveedor o un business partner, vemos cómo es su programa de diversidad. ¿Tiene uno? Puede pasar, por ejemplo, como esta semana que tomamos una decisión en comité de que, ok, le falta una política de diversidad e inclusión, vamos a recertificarlo siempre y cuando tenga el compromiso y firmó una declaración que en hasta 6 meses va a tener una política de diversidad e inclusión. Entonces, con eso, ahí tú ves que no es solo BNP para adentro, estamos yendo para afuera. Y creo que todas las otras empresas pueden hacer lo mismo con sus programas. Y ahí yo te diría una cosa que es muy interesante. En materia de compliance, que tú eres una gran experta, hay un fenómeno que es la contaminación positiva de los grandes jugadores hacia el mercado. Así es. Tú tienes, es decir, la razón por la cual hay muchas compañías medianas y pequeñas o muy locales, domésticas, que empiezan a pensar en esto es porque los grandes jugadores como ustedes empiezan a exigirles temas. Y eso me parece fascinante. Ahora, yo siento, oyéndote, Bruna, que nosotros tenemos que apropiarnos todos del tema de diversidad. Tú decías que tú o sea, que eres una mujer, que te identificas como heterosexual, pero estás, digamos, apoyando o aliada con otros grupos. Yo siento al final, yo te cuento, por ejemplo, yo he recibido críticas a veces de por qué yo estoy hablando de estos temas y yo no sé de esto. Tuve una crítica a alguien diciendo, oye, pero tú... Y yo decía, no hay que saber, nos toca empezar a... Si no porque yo sea hombre, es como aliado, heterosexual, no tengo, no es que no tenga la legitimidad para pensar en diversidad de género o de orientación sexual o de temas de salud mental. Es decir, todos tenemos que apropiarnos y empezar a hablar de estos temas. Y ahora, una pregunta que te quiero hacer. Ustedes sé que son un banco, digamos, de origen francés, pero lo que está pasando en el mundo en materia de diversidad, como con otros temas, es que hay una tendencia preocupante en algunos países, por ejemplo Estados Unidos, en donde hay una sensación de que estamos yendo para atrás. Es decir, digamos, hasta hace poco, había un entendimiento más o menos generalizado de que había cosas en que uno tenía que seguir unos protocolos para digamos, respetar a los demás y sus diferencias. Desde hace unos meses para acá ha habido un boom en redes sociales, a nivel estatal, a nivel federal, en algunos estados que no menciono, en donde básicamente estamos yendo a que hay personas que están empezando a expresar opiniones que son claramente excluyentes, abiertamente excluyentes. Entonces, gobiernos en donde están cambiando el lenguaje para excluir a ciertas comunidades, por ejemplo. Entonces ya quien quiere, porque decide legítimamente que es trans, por ejemplo, el tema de transgénero, ya no se puede porque alguien decide que no tiene derecho. El tema de la inclusión de género, entonces ya no se puede hablar de género porque es ofensivo. Estamos dando como si el péndulo hubiéramos avanzado que era para atrás. Eso que está pasando en algunos países al norte de nuestro país, ¿tú ves que está pasando lo mismo en América Latina? Seguramente sí. Creo que en Brasil fue muy fuerte hace unos años. Creo que ahora estamos... Todo depende de quién está en el liderazgo, ¿no? Y ahí no quiero entrar mucho en eso. Yo quiero decir que es una oportunidad para que se fortalezca aún más los programas de diversidad e inclusión, los programas de compliance de las compañías, para no dejar que el ambiente externo influya mucho en todo eso, ¿no? Por ejemplo, con todos esos programas que tengo, afuera del banco yo participo como voluntaria en
de um programa que se chama Transempregos. Há uma mulher trans espetacular, inteligentíssima, Maite Schneider. Ella lidera este movimento, dá charlas em várias. Tenho que apresentar a ella. Por favor. Tú tienes que hacer una charla con ella, espectacular eso. Me encantaría. Ella tiene este programa donde ella prepara transexuales para el ambiente de trabajo, porque sabemos que históricamente la comunidad transexual no ha tenido mucha oportunidad, por ejemplo, para estudiar, porque el prejuicio es tan fuerte, a veces incluso la violencia tan fuerte, que dejan la escuela, no tienen mucha oportunidad de trabajo. Entonces, como yo participo ahí como voluntaria, y varios otros voluntarios, ¿no? Liderados por Maite, nosotros somos mentores de uno o más miembros de la comunidad transexual, y ahí reescribimos su currículum, sus redes sociales son repaginadas, por así decir. Hacemos, ¿cómo se dice eso? Entrenamos entrevistas laborales para que sientan cuáles son las preguntas que hacen, cómo se debe portar, ¿no? Cómo se debe el tono y todo eso. Entonces, te digo, eso no va a cambiar si nosotros, dentro de nuestras casas y en nuestros trabajos, hacemos con que de adentro para afuera se refleja algo y que estos gobiernos que tienen este tipo de agenda no influyen cada vez más a la población de una manera en general. Tenemos que hacer nuestro trabajo dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras casas, para afuera, y después ir a hablar en redes sociales para hacer como tú decías, la influencia positiva, ¿no? Que otros hagan lo mismo. Porque de no ser así, vamos ahí realmente a regredir lo que logramos. Ahora, Bruna, yo creo que yo te estaba oyendo digamos, fascinado, como todo lo que dices. Yo siento que tenemos que llegar a un punto en que el que tiene el acento distinto no tenga que cambiarlo para encajar. Yes. Tiene que cambiar los demás para entender que está bien. Así es. Tenemos que llegar a un punto en el cual no tengamos que cambiar la forma en que alguien se expresa y es. Los demás tenemos que entender que está bien que seamos distintos, porque termina pasando en el tema de diversidad que tienes que dejar de ser diverso para encajar. Y tenemos que nosotros, los demás, todos, encajar al diverso porque todos somos distintos. Y es como una visión tan equivocada de pensar que los que pertenecen a esa mayoría homogénea están bien y el que es diverso está mal. Y eso es lo que hay que cambiar de fondo. Estamos un poco cerrando, pero Bruna, desde tu punto, digamos, de posición de liderazgo, ¿qué le dirías a los presidentes, vicepresidentes que nos oyen en empresas que aún no han entendido el valor de la diversidad y la inclusión, porque sienten que el PIG, que eso no le afecta al final al resultado de su año? ¿Qué les dirías? Pero sí afecta de determinada manera, indirectamente. Porque tenemos que cambiar esta idea de que diversidad es un favor. ¡Ay, qué lindo que estamos haciendo! Es estratégico. Times diversos, hay estudios. Mañana te voy a llevar este dato para el otro evento donde vamos a estar. Hay un estudio, creo que de McKinsey, de que times diversos son más efectivos y que producen más. Y si producen más, los resultados de la compañía suben. Entonces, es estrategia. No es un favor. El equipo que yo tengo, por ejemplo, ¿por qué mis resultados son espectaculares? No es mi trabajo solamente. Absoluto. ¿No? Para estar aquí, todos ellos están trabajando allá. Y tienen el mismo nivel, la misma calidad de trabajo que yo sé que yo tengo. Y yo siempre digo que ellos tienen muchas cosas, yo veo en ellos muchas cosas que yo aún quiero desarrollar.
soft skills, por ejemplo. Entonces quiero personas que realmente sumen, ¿no? Y es así que los líderes de empresas tienen que pensar. Es estratégico, no es un favor, eso te da resultado. Tal vez no lo veas de manera directa, pero si paras para pensar. O sea, cuando yo siempre, Dani, he tenido resultados o cuando tiene las evaluaciones, meet expectations o exceed expectations, entonces es común que yo tenga un meet o un exceed expectations. Nunca tuve abajo de eso. ¿Soy yo sola? No, no. Y ahí hemos logrado varias cosas. Hay números, ¿no? De dónde estábamos y dónde llegamos y para dónde queremos ir con diversidad. Oye, eso me parece espectacular y quiero esta parte terminarla con una breve historia. Dion Plus, que es nuestro programa de diversidad e inclusión, como te conté, patrocinamos a una empresa que se llama La Casa de Carlota. Y hemos hecho eventos con ellos maravillosos, por cierto. Y hay una historia que yo le cuento a mis hijos que dice, tal vez resume de una forma distinta lo que tú dices, y es, ellos hacen diseño para grandes compañías y había una competencia para ganarse un contrato de una compañía muy importante de zapatos, Adidas o Adidas. Y resulta que ellos hicieron unos diseños con frutas, en los zapatos que tienen frutas, y las frutas, de golpe había un diseñador de la Casa de Carlota que empezó a pintar las frutas en los zapatos planas. Si en vez de redonda, plana, encima del zapato, espectacular, un diseño maravilloso. Y alguien le preguntó, bueno, pero ¿por qué haces la papaya o la naranja, la haces plana? Y esta persona, este grupo, y omití tal vez lo más importante, es una empresa de diseño que que todos los diseñadores y los creativos son jóvenes con síndrome de Down. Todos son con síndrome de Down. Y entonces este joven diseñador con síndrome de Down hace el diseño y le preguntan, ¿pero por qué? Y dice, mira, porque me pidieron que yo diseñara algo de frutas para zapatos y yo, como soy un buen diseñador, lo diseñé plano para que no se caigan de los zapatos, para que no se caigan cuando la gente camina. Y esa visión, resulta que fue un éxito, los contrataron por una campaña global espectacular, muy famosa a nivel mundial. Y resulta que eso nació, ese premio se lo ganaron porque alguien pensó distinto, porque a alguien se le ocurrió una fruta plana. Y es una historia muy linda porque me recuerda algo que le digo a mis hijos y que tú lo decías, es que la diversidad no es un favor para el diverso, la diversidad no es una obra de caridad, la diversidad es buena, positiva y enriquecedora para quien la acepta, porque te enriquece como grupo. Me parece fascinante. Y para terminar, querida amiga, para quienes nos oyen, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quienes como tú vienen de contextos socioeconómicos difíciles y sueñan con llegar lejos? ¿Qué consejo le darías a los jóvenes profesionales que enfrentan barreras similares a las que tú enfrentaste? Eh, y eso, y para terminar, tengo otra pregunta, pero ¿por qué no esa penúltima pregunta? ¿Qué les dirías a esas personas que sueñan con llegar tan lejos como tú y que arrancaron tan lejos como tú? Hay que perseverar, de verdad, y las cosas llegan. Y ya que ustedes hoy en día tienen estas opciones de programas, búsquenlo, infórmense. BNP participa con otros 4 bancos o 3 bancos de un programa que se llama DNA Women. Este programa apoya a jóvenes mujeres, les enseñan y les capacitan para el mercado financiero. Entonces, por ejemplo, ya tuve a alguien en mi equipo que viene de DNA Women. Era tan buena que ahora está en otro equipo. Seguimos amigas, es espectacular. Esta es otra persona que quisiera que tú conocieras, Me a encantaría. Josie. Si tú te encantó con mi historia, tú te vas a encantar con la historia de Josie, seguramente. Me encantaría. Entonces, hay que perseverar, buscar estos programas, infórmense cuáles son los programas que pueden apoyarme en eso.
imagínate que si yo aprendí español e inglés con libritos, con casetes, busquen en YouTube. Yo estoy aprendiendo francés ahora. Obviamente no es tan fácil como era antes, porque con 42 años tu capacidad cognitiva ya no es como antes. Pero yo voy en YouTube, busco, además de las clases que tengo hoy en día, yo voy a YouTube, yo veo, ¿no? Por ejemplo, cómo se pronuncia determinadas cosas. Y educación es continuada. Ah, no es que yo voy a hacer la universidad y voy a parar. Yo nunca paro de estudiar. Siempre estoy estudiando algo. Ahorita mismo estoy estudiando francés. Ya hice MBA y todo eso. Entonces, nunca pares de estudiar. Estudiar te llena el alma y eso se refleja después en tu carrera. Entonces, eso. Y tener también cuidado. Yo te digo hoy en día con la edad y la experiencia que tengo, no sean tan duros con ustedes mismos. Busquen relajar con ejercicio físico, porque eso es súper importante, incluso para, ¿no? la parte mental, el ejercicio es súper importante. Entonces, no dejen de hacer ejercicios físicos y no dejen de cuidar de su salud, porque hay que estar sanos para enfrentar las oportunidades que virán. Las oportunidades vienen, solo tienen que perseverar, estudiar mucho. Pues mira, mi querida Bruna, yo la verdad, como el primer día que te conocí, te oigo fascinado, te agradezco de verdad mucho porque compartir tu historia, si logramos que una persona, una sola persona de las que nos oigan, pueda inspirarse con esa historia, si logramos que tu sueño y el mío y el de muchas personas, que es que estemos ojalá sentados otra vez en algún sitio del mundo, ojalá Sao Paulo, que quiero tanto, en unos años, ojalá no más de 5 y obviamente no más de 10, y podamos mirar para atrás y decir que el mundo ha cambiado y las nuevas generaciones les hemos dejado algo más. Y esto va a ser muy importante para su felicidad, su desarrollo, su tranquilidad. Así que gracias a ti. Gracias a ti. Y espero que sigamos haciendo muchas más cosas juntos, querida amiga. Bueno, querida amiga, de verdad te agradezco mucho por tomarte el tiempo de hacer esto. Yo sé lo valioso que es cada minuto tuyo y esperemos que con esto logremos algo que es generar un impacto positivo. Así que a ti mil gracias y a todos los que están oyendo, muchas gracias por tomarse el tiempo de vernos. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Para saber más sobre los estrenos de cada episodio, revisa nuestro perfil, anótate y te haremos llegar todas las novedades.